Lunes 3 de junio del 2024. Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan recuperado las fuerzas y que estemos listos para iniciar esta nueva semana que Dios nos regala. Los invito a hacer nuestra oración para iniciar nuestra semana y pedir a Dios que nos acompañe a lo largo de esta. Sígueme con estas palabras. Padre mío, Señor amado, en esta mañana alabo tu nombre, Señor, y te exalto porque tú eres mi protector, porque tú eres mi guía. Gracias porque cuidas de mí cada día, a pesar de que yo a veces soy un egoísta contigo, y me ayudas en medio de las dificultades que se me presentan. Y te pido perdón porque a veces no he tomado eso en cuenta. Solamente me quejo contra ti y te pregunto dónde estás cuando en verdad siempre estás ahí a mi lado. Por eso hoy, Señor, quiero glorificarte en todo lo que hago. Señor, hoy te alabo y te agradezco por tu poder protector sobre cada uno de nosotros, sobre los miembros de mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos, mis tíos, mis abuelos. Te doy gracias, Señor, porque los proteges, porque no hay nadie como tú. Tu amor no tiene igual. Gracias por tu cuidado amoroso, gracias porque nos libras constantemente de peligros, de los ataques del maligno y siempre nos pones personas buenas a lo largo del camino. Gracias, Papá Dios, porque tú nos muestras tu amor de tantas formas diferentes cada día. Ayúdanos que al inicio de esta semana podamos estar atentos a tu intervención, a ser sensibles a tu presencia en cada momento, en cada instante, Señor, en cada persona con la que me cruzo. Te alabo y te doy gracias principalmente por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias porque debido a su sacrificio podemos tener la esperanza de la vida eterna, porque gracias a su vida tenemos la guía, tenemos el método para crecer y salir adelante en nuestras vidas. Gracias porque en Jesús estamos seguros por toda la eternidad. El diablo no podrá arrebatarnos jamás de tus brazos amorosos y protectores. Y por eso hoy, Señor, estamos aquí ante tu presencia diciéndote, Padre, tú sabes lo que hay en nuestras vidas, tú sabes lo que necesitamos. Padre, ayúdame a vivir seguro en ti, pero que también aprenda a ser seguro de mí mismo, de mí misma, a tener paz constantemente porque sé que estás conmigo, que las dificultades de la vida, los problemas de la vida no me roben tu presencia, Señor. Gracias por tu compañía, gracias por escuchar mis ruegos, por contestar mis peticiones de tantas formas, de 1000 formas, Señor. Gracias. Por eso hoy, Señor, te alabo y te bendigo y te pido finalmente por aquellos que más te necesitan en este momento, por aquellos que están pasando por un momento difícil, una pérdida de un ser querido, un divorcio, una enfermedad terminal. Señor, protégelos. Te pido por los que están llevando a cabo una batalla contra las adicciones. Dales tu fortaleza, dales tu fuerza, Señor, para que ellos puedan lograr su objetivo y vencer aquello que destruye su vida y que destruye su relación con los que más aman. Te pido también, Señor, por los jóvenes, por los niños, por los ancianos, para que día con día tengan más oportunidades de salir adelante en sus vidas, para que tengan lo necesario en su vida y no sufran. Pero sobre todo te pido por los ancianos, para que sean amados por sus familias, para que sean cuidados, para que no se olviden de ellos. Gracias, Señor, por todo lo que me darás. Gracias por todo lo que viviré a lo largo de esta semana. Y solamente te pido, Señor, acompáñame. Caminemos juntos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora, hermanos y hermanas, los invito a meditar el Evangelio que está tomado de Marcos, capítulo 12, versículos 1 al 12.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los escribas y a los ancianos y les dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo, les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon y los mataron. Ya solo quedaba por enviar a uno, a su hijo querido. Finalmente también se lo envió, pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: Este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Entonces los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola, pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de ahí. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy, hermanos y hermanas, nos tocó este Evangelio tan hermoso y tan rico. Es una parábola. Esta es la parábola más larga que tiene el Evangelio de Marcos, pero también la más importante de este Evangelio. Como ya sabemos, Jesús siempre usa historias de su tiempo, con las cosas o los lugares con los que las personas están relacionados. El día de hoy habla de una viña, habla de un dueño, habla de sirvientes, habla del hijo, pero también habla de aquellos a los cuales les fue confiada esa viña. El propietario de la viña es Dios. La viña misma es el pueblo de Israel. Esta era una figura que les resultaba a los judíos perfectamente familiar. Sabían de lo que les estaba hablando Jesús. En el Antiguo Testamento lo vemos claramente en el pasaje de Isaías, que creo es capítulo 5, versículo 1 al 7, en el que hay un pasaje que toma algunos de los detalles y el lenguaje de este pasaje. A esta viña se le equipó con toda clase de detalles. Ahí no faltaba nada. Esta viña le construyeron una pared que marcaba sus límites, que les impedía el paso a los ladrones y la defendía de los asaltos de los delincuentes o de los animales salvajes. Tenía un lagar. Se dice que en algunas viñas había lagares en los que se pisaba la uva, y por debajo del lagar estaba la tinaja a donde iba a parar el zumo extraído. Había una torre en el que se guardaba el vino, y allí los labradores tenían un refugio, ahí podían quedarse, pero también les servía para vigilar desde ahí que no fueran a entrar ladrones y robarse la cosecha. Los ladrones representan a los gobernantes de Israel, y que creo pudiéramos decir que hoy en día representa a muchas personas que gobiernan nuestro mundo, tanto en el ámbito espiritual, católico, en el político, en el social. Los siervos, a quienes el propietario enviaba, representa a los profetas. Estos profetas fueron asesinados, fueron apedreados, fueron insultados. Y por último, el Hijo es Jesús mismo. Y los
los escribas, los fariseos, lo notaron perfectamente de que estaba hablando Jesús de él y que estaba hablando de ellos. Y Jesús habla también de lo que era el negocio, ¿verdad? De que cuando había mucha gente, ya fueran judíos o romanos, que pues tenían dinero y que la forma de invertir su dinero era en una viña, pues lo hacían y se iban a sus lugares, encontraban tierras fértiles que quizá a lo mejor no se iban a quedar a vivir ahí, pero eh, se las rentaban a otras personas y ellos se iban a sus hogares o se iban de viaje y así es como obtenían ganancia. Pero esta historia salió fuera de control. Y esta parábola nos dice algunas cosas de Dios, de Jesús y de los seres humanos. ¿Qué es lo que nos dice acerca de Dios esta parábola? Nos habla de la generosidad de Dios. La viña estaba equipada con todo lo necesario para que los que estuvieran trabajando ahí no tuvieran ninguna dificultad para realizar su trabajo y llevar a cabo lo que era sacar el fruto de la viña. Hermanos y hermanas, Dios es generoso en la vida y en el mundo que da a las personas. Es generoso conmigo, es generoso contigo. Con nadie ha sido disparejo. A veces las circunstancias o la forma como trabajamos o las decisiones pues tienen que influir mucho pero de cómo salimos adelante en la vida, pero créeme que Dios siempre pone lo que necesitamos en la vida. También nos habla de esa confianza de Dios. Dios nos tiene confianza. El propietario se marchó, dejó que los labradores, pues sí, llevaran la viña a su manera, que ellos la administraran. Dios confía a nosotros lo suficiente como para darnos libertad para que vivamos la vida como queramos. Y en verdad, al último nosotros tomamos la última decisión. Dios nos presenta todo lo que hay, toda su sabiduría, todos sus recursos, que son infinitos, pero al último nosotros decidimos cómo queremos vivir. Y es que lo maravilloso de Dios es que Él nos deja hacer tantas cosas por nosotros mismos. Y si nosotros sabemos cómo hacerlo y tomamos lo que Él nos da, sus recursos, podemos hacer muchísimas cosas buenas con nuestra vida. Esta parábola también nos habla de la presencia de Dios. No una vez o dos, sino muchas veces el dueño les dio a los labradores o a los trabajadores la oportunidad de pagarle lo que le debían. Los trató con una paciencia que no merecían. Y aún así, de todos modos, Dios nos sigue dando la oportunidad y nos sigue teniendo paciencia. Ojalá que un día nosotros pues despertemos, ¿no? Y reaccionemos, que ya es tiempo de tomar ventaja de esa paciencia que Dios tiene con nosotros y nos habla del triunfo definitivo de la justicia de Dios. Miren, las personas, los gobernantes, los sacerdotes, los obispos, los papas o como tú quieras, puede que se aprovechen de la paciencia de Dios. O los hombres o mujeres, puede que nos aprovechemos de la paciencia de Dios, pero al final habrá un juicio y nosotros tendremos que dar cuenta de eso que hicimos, de cómo tratamos, de las decisiones que tomamos en la vida. Dios puede que soporte mucho tiempo la desobediencia y la rebeldía, pero acabará por actuar al fin. Habrá un día, que se nos va a juzgar. Pero ¿qué nos dice esta parábola de Jesús? Nos dice que Jesús se consideraba a sí mismo no como un siervo, sino como el Hijo. Ya no es el siervo, ya no se compara como con los profetas. Ahora Él es ese Hijo amado. En Él había hablado Dios su última y definitiva palabra. Por eso yo creo que esta parábola era un desafío intencionado a las autoridades judías porque contiene la presentación inconfundible de Jesús como su Mesías, pero ellos no estaban listos para recibir a ese Mesías. ¿Qué más nos dice de Jesús esta parábola? Nos dice que Jesús sabía que había de morir. La cruz no fue para él ninguna sorpresa. Sabía que el camino que había escogido no podía conducir a otro final, pero sabía que el final iba a ser diferente, que no iba a terminar en desgracia, pero tenía que pasar eso. Jesús estaba seguro de su triunfo final, y a pesar de que iba a sufrir y iba a batallar,
sabía bien que iba a haber una resurrección, y es lo que nos vuelve a recordar una y otra vez que no importa por lo que estemos pasando, no importa por lo que está sucediendo en nuestra vida en este momento, siempre va a haber una resurrección. Y si nosotros sabemos usarlos, lo que Dios nos da, las herramientas que Dios nos da, podemos llegar más pronto a esa resurrección. Y finalmente nos dice acerca de nosotros, los seres humanos. La ambición llega al corazón, y yo creo que fue lo que les pasó a estos hombres al matar al hijo. Pensaban que el propietario estaba demasiado lejos para intervenir y que no les iba a pasar absolutamente nada, pero no se daban cuenta de que siempre Dios va a actuar. No tanto que Él va a mover las cosas para que nosotros caigamos, sino que simple y sencillamente va a hacer uso de nuestra libertad, y nosotros iremos tomando nuestras propias decisiones que al final nos harán pagar aquello que hemos hecho mal o injustamente. Ojalá no nos esté pasando eso de que a veces decimos ¿y dónde está Dios? O incluso matamos o decimos Dios no existe, o tu Dios no lo veo, necesito verlo. A veces nos pasa eso, ¿verdad? Eso le estaba pasando a estos hombres que estaban rentando la viña. Y muchos hay que siguen pensando que pueden actuar contra Dios y salirse con la suya, pero Dios está totalmente vivo. Y muchos tratan de negociar con su propia libertad y con su paciencia de Dios, pero llega el día de rendir cuentas. Y a todos nos va a llegar ese día. Y tenemos lo que es los privilegios que Dios nos da, pero también no debemos de olvidar nuestras responsabilidades, porque nosotros estamos llamados a ser responsables a otras personas, y por lo tanto no podemos transmitir solamente avaricia, pecado o muerte. Yo creo que hay cosas más hermosas que podemos pasar a las siguientes generaciones. Y ojalá que no sea el renegar o el rechazar a un Dios que tanto nos ama y que nos da tantísimo en la vida. Por eso a mí me encanta el Salmo 118, en el que habla de esto: la piedra que desecharon los constructores ahora ha llegado a ser la piedra angular. Que sea Cristo para nosotros esa piedra fuerte, hermanos. Que sepamos usar todos los recursos que nos ha dado Dios en la vida, y no solamente para explotar y destruir, pero para el bien de todos. Busquemos siempre el bien de todos, pero sobre todo busquemos pagar lo debido a Dios, a la tierra, a los seres humanos, porque a eso hemos venido a este mundo. Hemos venido a ayudarnos los unos a los otros, y hemos venido a cuidar de esta creación que Dios nos da, que hoy en día la estamos explotando, y por eso tanto calentamiento en nuestras ciudades, un calor insoportable, un frío, un descontrol del clima. Espero que sepamos cuidarnos más los unos a los otros, pero sobre todo de esta viña, de esta creación, y del hermano o la hermana que Dios te ha dado, para que lo amemos, lo respetemos, y así lleguemos juntos y nos ayudemos el uno al otro a llegar a ese reino de Dios. Hermanos, que tengan un excelente día. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.